Hola, mi nombre es Franklin Rivera y bienvenido a mi presentación audiovisual acerca de la unidad número 4 de la materia técnicas de entrevistas organizacionales con el docente John Molina. Bien, inicialmente antes de expresar el tema principal, me gustaría abordar de manera general qué es una entrevista. La entrevista es ese encuentro que se da entre dos o más personas en la cual cada participante posee un rol específico. En este caso se encuentra lo que es el entrevistador y el entrevistado. Sí, se realiza con un fin objetivo. ¿Cuál es su fin? Obtener información específica acerca de alguien. El entrevistador es quien formula las preguntas y conduce la mayor parte de la conversación. Debemos tener en cuenta que existen diversos tipos de entrevistas. Tenemos lo que son las entrevistas abiertas, las entrevistas cerradas y de provocación de tensión. Primero que nada, vamos a expresar qué es una entrevista abierta. Una entrevista abierta es aquella conversación no estructurada entre la persona que entrevista y el entrevistado. Es una técnica que se centra en la realización de preguntas sin una previa planificación, es decir, la continuidad de la entrevista va a ir generándose espontáneamente sin dejar a un lado el objetivo que se desea obtener con la misma. ¿Cuál es su importancia? Su importancia radica en conocer las expectativas y puntos de vista, en este caso del candidato a entrevistar. Su principal característica es que este tipo de entrevistas no siguen un guión. Sí, suele usarse dependiendo de la vacante y de lo que se esté buscando en el candidato. De mi parte, las usaría en vacantes de trabajos o de cargos de alto rango. Algunos ejemplos de las preguntas abiertas se dan en relación al área que se desea evaluar. Algunas podrían ser para medir capacidad de reacción, ¿sí? Formulando preguntas como ¿cómo manejas la atención de un llamado de atención? ¿Qué consideras injusto? ¿Qué conductas tomas cuando, debido a un imprevisto, debes modificar completamente todo el trabajo que realizaste? También se usan para medir dinamismo, ¿sí? Un ejemplo de la formulación de esta pregunta de dinamismo sería: describe una tarea que te haya demandado mayor esfuerzo para cumplirla. ¿Cómo la pudiste culminar? ¿Qué resultados obtuviste? Otra sería, si tienes que tomar un curso, ¿cómo ordenarías o cómo ajustarías tus horarios para cumplir con tus obligaciones? Seguido a esto tenemos la de medir responsabilidades, es decir, qué actividades o decisiones delegarías a otras personas y cuáles no. Sí, cómo reaccionarías cuando en tu ausencia alguien toma una decisión más allá de sus atribuciones. Si el resultado es positivo, ¿qué haces? Y si es negativo, ¿cómo actuarías? También tenemos las de medir adaptabilidad, como por ejemplo, eres capaz de cambiar tu manera de pensar. ¿Qué haces cuando tienes que ocuparte de una tarea que no esté dentro de tu rutina normal? ¿Alguna vez una sugerencia influyó en una decisión que habías tomado? Bien, seguidamente tenemos lo que son o encontramos las entrevistas cerradas. ¿Qué es una entrevista cerrada? Es el tipo de entrevista en la que se hacen preguntas muy específicas que han sido determinadas con anterioridad según un objetivo en concreto. ¿Sí? Este tipo de entrevista se posee una mayor interacción y protagonismo por parte del entrevistador. Por otra parte, se espera que el entrevistado tenga en cuenta el hecho de responder de manera precisa y clara, ¿sí? Evitando extenderse demasiado. Su importancia radica en que es una manera de evaluar rápida y precisa, puesto que al realizar preguntas cerradas se evita perder tiempo, no se permite improvisar y es mucho más eficaz en distintos ámbitos. ¿En qué casos se usa? Se usa en casos donde se busca recopilar datos específicos. Al ser un encuentro planificado y bien estructurado, se hallan diversos tipos de modelos de preguntas. Tenemos lo que son las preguntas dicotómicas, ¿sí? Que es un tipo de pregunta cerrada que puede ser contestada de dos maneras, con sí o no o verdadero y falso. Como por ejemplo, ¿consideras que nuestra empresa es merecedora de estar en el mercado? ¿Te gusta el logo de la nueva empresa? ¿Te disgusta el uso de uniforme? Bien, también tenemos lo que son las preguntas de opción múltiple. Este tipo de preguntas son fáciles y flexibles, ya que
van a ayudar al investigador a obtener datos que son limpios y fáciles de analizar. ¿Sí? Consiste en ofrecer diversas respuestas para que el encuestado elija una o varias de ellas. Por ejemplo, si nuestro negocio abriera sus puertas desde la mañana, ¿a partir de qué horas te gustaría que abriese? Tenemos las opciones. Opción A, desde luego de las 6 de la mañana. Opción B, luego de las 8. Opción C, a partir de las 7:30 am. También tenemos lo que son las preguntas de escalas de calificación, pues existen diversas preguntas cerradas en las que se requiere que el entrevistado asigne un valor fijo como respuesta, generalmente numérico. La pregunta de escala de calificación se distingue por los puntos de escalas que se definan en cada pregunta. Por ejemplo, califica según el número de estrellas de nuestros productos. Tenemos estrella 1, 2, 3. ¿Sí? También tenemos lo que son las preguntas de orden de rangos. Estas preguntas cerradas vienen con múltiples opciones, entre las cuales el encuestado puede elegir según su preferencia, yendo desde lo que más prefiere a lo que menos prefiere. Bien, como segundo y último punto tenemos que es una entrevista de provocación de atención, ¿sí? Es una reunión en la que el seleccionador emplea modos de actuar que van a generar un alto grado de tensión en el candidato. Se genera mediante preguntas incómodas, aptitudes de superioridad e incluso obviando la presencia del candidato. En ese tipo de preguntas se buscará hacer sentir incómodo al entrevistado. Se usan para seleccionar a personal que va a enfrentar este tipo de situaciones constantemente y se pretende valorar cómo va a responder él ante estas situaciones. Por ello, el entrevistador va a intentar crear ese clima de tensión utilizando distintas técnicas. ¿Cuál es su utilidad o su objetivo? Su objetivo principal es descubrir las aptitudes y condiciones del candidato mientras trabaja bajo presión, ¿sí? Bajo estrés, saber cuáles son sus fortalezas emocionales, si puede controlarse y cómo maneja esas situaciones. Algunas de las preguntas podrían estar relacionadas con hablarte en un tono seco y distante, despreciar tus logros, tus estudios, como que esta carrera que estudiaste no te sirve para nada. También se pueden ver desvalorizando tu forma de vestir, como que, oye, ese pantalón está pasado de moda desde hace mucho tiempo, ¿sí? También el entrevistador podría permanecer en silencio durante cierto tiempo, es decir, hacer una actitud indiferente, haciéndote como que sentir de que tú no eres válido o tú no eres merecedor de este puesto, ¿sí? Incluso provocándote tensión aunque tú no la tengas. Bien, finalmente esta fue toda mi exposición. Espero que esté dentro de lo acorde. Muchísimas gracias por tu atención. Espero estés súper bien.